como método Schmermann. Sin embargo, si puedes puntualizar tu pregunta, ¿no? Puedes puntualizar. La puedo responder. Es decir, en el paso 3 del procedimiento de Schmermann no entiendo por qué se utiliza este esfuerzo y por qué no este otro, ¿no? ¿Por qué se utiliza en este esfuerzo las condiciones iniciales y no las condiciones finales? Algo así, una pregunta más puntual. Pero volver a repetir todo el procedimiento de Schmermann es volver a repetir 3 o 4 clases, ¿no? Porque el método Schmermann tiene 3 condiciones. La cuadrada, la rectangular y la continua, ¿no? Entonces, no podría volver a explicarlo de corrido y perderemos, pues nos tomaría otras 2, 3 clases, ¿ya? La tabla 2.8 que mostró en clase podría explicarlo, es decir, cómo utilizar cada ecuación o en qué situaciones. La tabla 2.8 muestra valores de índice de compresión de algunos estudios que relacionan algunos parámetros índice del suelo con el índice de compresión y con el índice de recompresión. Es decir, si uno agarra una muestra de arcilla saturada, ¿ya?, y le saca el contenido de humedad, el valor del índice de compresión puede ser estimado a través de esta ecuación, según Coppola en 1981. O si se tiene datos de límite líquido, índice de vacíos y contenido de humedad, según a Sous de 1976, puede relacionarse con estos parámetros índices que son de parámetros básicos para poder caracterizar el suelo, límites líquidos, límites de plasticidad y contenido de humedad, o si se tiene el índice de plasticidad, que se puede utilizar esta ecuación, si es que se cumple estos, ¿no? Pero estos son referencias o correlaciones empíricas a nivel mundial, que si uno busca, seguramente Terzaghi y Peck trabajaron con la arcilla, con el suelo fino de Florida, ¿no? Entonces, Coppola me suena italiano, ¿ya? Narajaj, Sirivaca, Murti, seguramente el Medio Oriente, no hay varios. Sin embargo, aquí en Cochabamba, el ingeniero Salinas, el año 2004, llevó adelante un estudio realizado en 11 muestras de suelo no disturbadas, sobreconsolidadas y saturadas en distintas ubicaciones de la ciudad de Cochabamba, obteniendo una correlación muy buena, muy fuerte, de alrededor del 0.95, con esta ecuación que representa el grado de correlación elevado, ¿no? Entonces uno puede utilizar estas ecuaciones como alternativa, ¿ya? Como alternativa para poder encontrar el valor del índice de compresión o el índice de recompresión. Ya lo recomendable es que se realice un ensayo de consolidación y se pueda obtener los datos del ensayo de laboratorio, del ensayo de consolidación del laboratorio, y se pueda realizar todos estos análisis para finalmente
obtener el índice de compresión y el índice de compresión medido en una muestra de suelo. Entonces, al final tal vez se puede utilizar ambos valores, ¿ya? Un valor medido y un valor de correlación según las propiedades de los suelos, ¿ya? Las propiedades básicas de los suelos. Y aquí ya se tomará en cuenta a qué valor utilizar para por los siguientes cálculos, ¿ya? Eso es lo que se podría explicar de la tabla 2.8, que son correlaciones a partir de propiedades índice. Se puede tomar como indicador de rangos de valores. Las propiedades índices, estas ecuaciones que se muestran aquí, nos pueden indicar que el índice de compresión puede estar entre un valor de, digamos, 0.009 y 0.123, ¿ya? Si es que aplicamos todas estas ecuaciones y tenemos todos los datos como para poder utilizar estas ecuaciones. Entonces, el valor del índice de compresión, si la bibliografía dice que puede estar entre estos valores, el valor medido no debe salir algo irreal, digamos, algo fuera de ese rango. Debe ser un valor 0.100, digamos, 0.1 o 0.99, ¿no? Que más o menos nos dé una idea, ¿ya? Para eso se utilizan estas tablas, para poder verificar que históricamente los resultados que nosotros hallamos en el laboratorio sean razonablemente aceptables. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces continuamos. Entonces, la base del cálculo de asentamientos, ¿ya? Y algunos requisitos para calcular asentamientos inmediatos, digo, asentamientos por consolidación primaria, es que se tiene que asumir una ecuación general, partiendo de que el suelo se encuentra en una condición inicial de índice vacíos y es el esfuerzo efectivo inicial, ¿ya? El esfuerzo efectivo inicial. El esfuerzo que siente antes de la fundación, en condiciones iniciales. Luego de que se coloca la fundación y se transmite a través de ella una carga que el suelo siente como una carga neta a nivel de fundación, lo que ocurre es un incremento de esfuerzos, ¿ya? Y gráficamente, si nosotros utilizamos la gráfica de índice vacíos versus logaritmo esfuerzo efectivo vertical, y damos tiempo y se da tiempo para que el proceso de consolidación se dé, lo que ocurre es una variación de índice de vacíos.
que esta variación, esta disminución de índice vacío se traduce en asentamiento. Y se lo denomina asentamiento odométrico porque se está aplicando la teoría odométrica en este cálculo, ¿ya? Entonces, una primera situación es si es que el suelo es un suelo normalmente consolidado. ¿Ya? Si el suelo es un suelo normalmente consolidado, implica que el esfuerzo que está sintiendo en condiciones iniciales, es decir, con el índice vacíos inicial y el esfuerzo efectivo inicial, este esfuerzo que está sintiendo ahora es el máximo esfuerzo en toda su historia geológica del suelo. Entonces, el esfuerzo de preconsolidación es igual al esfuerzo efectivo actual, ¿ya? En condiciones iniciales. Aquí hay algunos valores para poder hacer estos cálculos. Dice, el esfuerzo efectivo inicial es 100 kilopascales y el índice vacíos es 1. ¿Ya? Aquí está 100 kilopascales, 1. ¿Qué pasaría si hay un incremento de esfuerzos de 700 kilopascales? ¿No? Entonces, este esfuerzo inicialmente es absorbido por el agua, hay un exceso de presión de poros para poder soportar esta carga, y a medida que pasa el tiempo, el agua que está presionado busca salir de esa presión y empieza a salir de lo que es la masa del suelo, y esa salida se da en un proceso largo de tiempo porque el suelo en el cual está ocurriendo este fenómeno es un suelo fino, saturado, que está compuesto por partículas muy pequeñas y donde los espacios vacíos entre las partículas sólidas son muy pequeñas y la permeabilidad es muy baja, ¿no? Entonces, es por ese motivo que se da el proceso de consolidación. Y si el suelo es normalmente consolidado, la experiencia ha mostrado que este incremento de esfuerzos provoca un asentamiento largo, un asentamiento considerable, a través del índice de compresión, a través de la línea roja. Y una vez que se han alcanzado los esfuerzos que han sido sometidos, pues el índice de vacíos ha cambiado, ¿no? Entonces, cuando el suelo es normalmente consolidado, ocurre este fenómeno. Ocurre el fenómeno que el suelo se deforma a partir utilizando el índice de compresión. Entonces, este comportamiento se representa por esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación que tiene el espesor del estrato que se está comprimiendo como dato, o sea, qué tan elevado es, qué tan ancho es el suelo arcilloso saturado, multiplicado por el índice de compresión, que es la pendiente que se calcula por ensayos del laboratorio o por correlaciones. Si hay que elegir entre resultados de un ensayo de laboratorio y correlaciones, se elige los ensayos de laboratorio porque es un dato que se ha medido, que físicamente se ha demostrado y obtenido datos. En cambio, las correlaciones pueden servir de referencia al valor final calculado, porque está basado en la estadística de muchos ensayos, ¿no? Dividido entre 1 más el valor del índice vacíos en condiciones iniciales, multiplicado por el logaritmo del esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos, dividido entre el esfuerzo efectivo inicial, ¿ya?
Aquí vamos a poner algunos nombres, algunos números para poder aclarar cómo se utiliza esta ecuación, ¿ya? Aquí falta datos, ¿ya? A ver, vamos a asumir un espesor de 1 metro, o sea, 100 centímetros, ¿ya? 100 centímetros. Y un índice de compresión típico es 0.24, 0.25. Entonces, ¿qué pasa si hay un incremento de esfuerzos de 700? No es qué pasa, sino cuánto se deforma. ¿Cuánto es el asentamiento métrico si hay un incremento de esfuerzos de 700 kilopascales? ¿Ya? Entonces aquí uno puede utilizar esta ecuación. Primero trabajemos con el logaritmo, ¿ya? ¿Cuánto es el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos? Escríbanlo en el chat, por favor, o alguien tome la palabra. ¿Cuánto es el valor del esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzo de este problema planteado? Cientos, dice acá. Walter Andrés Soto. Sí, es 800. Ya. Entonces, se tiene identificado, ya vamos a decir, el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos, ¿no? En este caso es 800. Dividido entre el esfuerzo efectivo inicial, que es 100. El logaritmo de esa división puede ser calculado. El índice de compresión es 0.24, el espesor es 100 centímetros y el índice de vacíos es 1. ¿Pueden decirme cuánto sale el asentamiento dométrico en estas condiciones? Sí. ¿Ya pueden escribir en el chat, por favor? Ya, 10.84, 10.85, 10.85, está bien. Ya lo importante aquí es poder saber también en qué unidades se está trabajando, ¿ya? Y de toda esta ecuación, 10.85, 10.84 está bien, ¿ya?
todos han calculado lo mismo, entonces supongo que está bien calculado, ¿ya? De toda esta ecuación, los esfuerzos se calculan en kilopascales, ¿no? Porque son esfuerzos. Entonces, la división del esfuerzo más el incremento de esfuerzos entre el esfuerzo efectivo inicial, ambos están en kilopascales. Por lo tanto, aquí se anulan las unidades, entonces se tiene un valor sin unidades, ¿no? El logaritmo de la división de esfuerzos es sin unidades. El índice vacíos es un valor sin unidades, porque es una relación de volúmenes, volumen de vacíos entre el volumen de los sólidos, ambos medidos en centímetros cúbicos, digamos. Entonces, el índice vacíos es sin unidades, ¿ya? Y el índice de compresión, ¿ya? El índice de compresión es un valor sin unidades, ¿ya? Sin unidades, que no tiene unidades, no tiene una relación de 1 sobre kilopascales, nada. Es un valor sin unidades, ¿ya? Es una unidad, es un índice sin unidades, ¿ya? Por lo tanto, aquí, de toda esta ecuación, la única unidad que queda es la de la altura o espesor del suelo, ¿ya? Que indica el estrato que se está comprimiendo. En este caso hemos puesto 100 centímetros y la respuesta correcta a esto es esto, 10.84 centímetros, ¿ya? Este valor no es 18 centímetros, es 10.84. Bueno, la mayoría calcula 10.84, 10.85, ¿ya? Entonces, aquí la respuesta correcta es 84 centímetros, ¿ya? Solamente dar un valor sin unidades no está bien, porque estos 10.83 pueden ser milímetros, 10.83 metros, 10.83 pulgadas, entonces aquí hay que trabajar con las unidades. Ya en todo caso tampoco la respuesta 800 está correcta porque debería ser 800 kilopascales, ¿no? Siempre tiene que estar acompañado en qué unidades está. ¿Ya? Eso podría decir. Entonces, de esta manera, tomando en cuenta que se necesitan los datos de índice vacíos inicial, esfuerzo efectivo inicial, incremento de esfuerzos, y índice de compresión y el espesor del estrato, es que se puede calcular el asentamiento por consolidación primaria, el asentamiento que va a ocurrir en un lapso de 1 a 5 años, ¿ya? Si es que el suelo es normalmente consolidado, ¿ya? Si el suelo es normalmente consolidado. Si el suelo es sobreconsolidado, si el suelo es sobreconsolidado, ya vamos a... Ya. Si el suelo es sobreconsolidado, ya, lo primero que ocurre cuando el suelo es sobreconsolidado, ocurre un asentamiento por la línea de verde, por el índice de recompresión. Porque siendo un suelo sobreconsolidado, se asume que el suelo ha estado sometido en el tiempo pasado a un esfuerzo mucho mayor y ahora se ha erosionado y el esfuerzo actual es menor al esfuerzo máximo pasado, ¿ya? O al esfuerzo de preconsolidación. En este caso, se pone el ejemplo de un suelo sobreconsolidado y la ecuación es muy similar a la anterior, ya vean, H
1 más el índice vacíos, 1 más el índice vacíos, logaritmo del esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos, sobre el esfuerzo efectivo inicial, logaritmo del esfuerzo efectivo inicial más incremento de esfuerzos, sobre el esfuerzo efectivo inicial, ¿ya? Y lo único que varía es el índice de recompresión. Aquí se utiliza el valor que representa la pendiente verde de índice de recompresión, la pendiente verde. Aquí se aclara que el suelo sobreconsolidado tiene un OCR de 20, ¿ya? ¿Qué significa el OCR igual a 20? ¿Cuánto sería su esfuerzo de preconsolidación de este ejemplo? Tomando en cuenta que el suelo está con un índice vacíos igual a 1, con un esfuerzo efectivo inicial de 100 kilopascales, una altura de 100 centímetros, y aquí digamos el CR, usualmente es una décima parte, del índice de compresión, aproximadamente, ¿no? Por favor, escriban en el... La pregunta es la siguiente. ¿Cuánto es el esfuerzo de preconsolidación de este suelo si el OCR es igual a 20? La razón de sobreconsolidación es igual a 20. ¿Cuánto es el esfuerzo de preconsolidación de este suelo? $2,000 kilopascales. ¿Por qué? Porque la razón de sobreconsolidación es el esfuerzo máximo pasado entre el esfuerzo actual, ¿ya? El esfuerzo actual. Entonces, si como dato se tiene que la razón de sobreconsolidación es 20, entonces es 20 por 100 kilopascales, 2,000 kilopascales, ¿no? Ahora, esta ecuación funciona, ¿ya? Esta ecuación funciona para suelos sobreconsolidados si el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos no supera el esfuerzo de preconsolidación, ¿ya? En este caso, el esfuerzo de preconsolidación es 2,000 kilopascales, que sería acá. 2,000 kilopascales. Pero el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos en este cálculo que se está planteando es 800. ¿Ya? Es un valor que cae aquí. No supera al esfuerzo de preconsolidación del suelo. ¿Ya? Eso hay que aclarar. Que esta ecuación es cuando el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos es menor al esfuerzo de preconsolidación. ¿Ya? En este caso, el esfuerzo de preconsolidación es 2,000 y el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos llega a 800. Entonces, lo que pasa aquí es que el suelo todavía sigue siendo sobreconsolidado, ¿ya? Todavía sigue siendo sobreconsolidado. Una vez que se haya producido todo este asentamiento, de aquí en un lapso de 1 a 5 años, el suelo va a presentar un esfuerzo de 800 y comparado con su esfuerzo de preconsolidación todavía es menor al esfuerzo de preconsolidación, ¿no?
porque en toda su historia, ya, toda su historia, no ha sido sometido a un esfuerzo mayor que ese valor, ¿ya? Entonces, el suelo empieza con un OCR de 20 y luego de este proceso de consolidación termina siendo un OCR de 2.5, ¿no? 2000 entre 800 es 2.5, ¿no? ¿Qué valor, cuánto es el asentamiento en estas condiciones? ¿No? Si el suelo es un suelo sobreconsolidado, con un índice de recompresión de 0.02, el espesor de su altura es 1 metro y los esfuerzos efectivos iniciales es 200, el incremento de esfuerzos es 700 y el índice de vacíos es 1. ¿Cuánto sería el asentamiento en estas condiciones? ¿Cuánto es el valor? .9 centímetros, ¿ya? 0.9 centímetros. Ya comparado con, si el suelo es normalmente consolidado, son casi 11 centímetros, y si fuera un suelo sobreconsolidado, asienta 1 centímetro, ¿no? Entonces, aquí la pendiente indica y realmente cuánto se va a deformar, ¿ya? ¿Qué pasa en la otra situación? El suelo es sobreconsolidado, pero el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos superan la razón, superan el esfuerzo de preconsolidación. ¿Ya? Hay otro caso, aquí vamos a ver este siguiente caso, donde el suelo es sobreconsolidado con un OCR igual a 5, y el esfuerzo efectivo inicial de 100 kilopascales y el índice vacío es 1. ¿Cuánto es el asentamiento si hay un incremento de 700 kilopascales? Aquí vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar esta pregunta porque no está bien. Hemos visto un suelo normalmente consolidado, un suelo sobreconsolidado. Ahora vamos a ver un suelo sobreconsolidado, ¿sí? Vamos a mantener el OCR en 20, pero esta vez vamos a superar los 2000 kilopascales, es decir, que hay un incremento de esfuerzos de 2500.
kilopascales. Y se mantiene todo. Cuando entonces la gráfica tiene que cambiar. La gráfica cambia a este punto. Ahí está bien la gráfica. Ahí está bien. Vamos a presentar. Ya. Ya hemos visto que si es un suelo sobreconsolidado con un OCR igual a 20 y un índice de recompresión de 0.02, al incrementarse 700 kilopascales, al incrementar el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos que sea menor al esfuerzo de preconsolidación de 2000, ¿ya? Vemos que el asentamiento que se produce solo es utilizando el índice de recompresión. Por lo tanto, la ecuación representa este trayecto que se va a dar a lo largo de 1 a 5 años. ¿Ya? En la siguiente condición, ¿ya?, es qué pasa si el incremento de esfuerzos es muy grande, de tal forma que el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos supera el valor del esfuerzo de preconsolidación. En este ejemplo que hemos visto, el esfuerzo de preconsolidación es de 2000, ¿ya? El esfuerzo efectivo inicial es 100 kilopascales y la razón de sobreconsolidación es 20, por lo tanto el esfuerzo de preconsolidación es de 2000. Y el incremento de esfuerzos es de 2500, es decir, que el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos es 2600. 2600. Y el esfuerzo de preconsolidación es 2000. ¿Ya? En este caso, el incremento de esfuerzos, el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos, supera el esfuerzo de preconsolidación, es decir, a partir del esfuerzo de preconsolidación, el suelo se va deformando por la línea roja o el índice de compresión. Y hasta eso se va deformando a través de la línea verde, que es el índice de recompresión. Entonces, aquí hay dos trayectos con diferentes pendientes y se representa eso con dos componentes de esta ecuación con pendientes diferentes. ¿Ya? La primera es el espesor entre 1 más el índice vacíos inicial multiplicado por el índice de recompresión que representa este trayecto, la línea verde, multiplicado por el esfuerzo del esfuerzo de preconsolidación, porque llega hasta aquí, entre el esfuerzo efectivo inicial, porque llega hasta aquí. ¿Ya? Entonces, este trayecto de la línea verde es representado por este logaritmo del esfuerzo mayor dividido entre el esfuerzo menor, con la pendiente del índice de recompresión. En cambio, este otro trayecto es representado por esta ecuación, por esta parte de la ecuación, y aquí se utiliza el índice de compresión, que es la pendiente de la línea roja, multiplicado por el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos entre el esfuerzo de preconsolidación. Esa división representa este trayecto pequeño. Entonces, el suelo sobreconsolidado, donde el incremento de esfuerzos más el esfuerzo efectivo inicial supera al esfuerzo de preconsolidación, toma esta ecuación.
Si hay un incremento de esfuerzos de 2.500 kilopascales, ¿cuánto sería el asentamiento en esta condición? ¿Cuánto sale? Un momento, por favor. Este ejercicio tiene dos componentes, ¿no? Un componente con el índice de recompresión y otro componente con el índice de compresión. Ya. Muy bien, seguramente lo van a terminar más rápido. ¿Ya? Sí. ¿Sí? Le he respondido ya. Aquí abajo está. No es cierto. Gracias. 2.67 centímetros. ¿Ya? Que es, tiene dos componentes, ¿ya? El índice de recompresión llega hasta los 2000 y a partir de ahí continúa. ¿Ya? Entonces es mayor a esta situación en la cual solamente se incrementaba 700 kilopascales. ¿Ya? Eso. Entonces hay estas tres condiciones. ¿Qué requisitos debe cumplir para poder aplicar la teoría odométrica? Y esto vamos a leerlo con calma acá. Que dice que según Boudou, el año 2000, cuando se trabaja con estratos de espesor considerable mayores a 2 metros,
y con el afán de obtener una mejor aproximación en los resultados, es recomendable dividir en estratos, el estrato en subestratos de 2 a 5 subestratos, como se observa en la figura 236, y determinar el asentamiento por consolidación para cada subestrato, para posteriormente hallar el asentamiento total del estrato como la sumatoria de los asentamientos correspondientes a todos los subestratos. ¿Ya? Entonces, Voodoo indica que estratos mayores a 2 metros es recomendable subdividir en subestratos, ¿ya? Lo que uno interpreta de esta frase, ¿ya?, es que máximo podríamos tener, para calcular asentamientos por consolidación, dividirlos en subestratos de máximo de 2 metros, ¿ya? Es decir, si tenemos un suelo, tenemos una fundación que transmite una carga neta, y por debajo tenemos un estrato de arcilla, ya saturada, arcilla saturada, por lo tanto, suelo fino saturado, proceso de consolidación cuando se tenga la carga neta. Este estrato de arcilla debería ser subdividido, ¿ya?, en estratos de no mayor a 2 metros de espesor, para que los cálculos que hagamos tengan una cierta precisión de cálculo, ¿ya? Entonces, el espesor H que se toma en cuenta acá tiene que tener un ancho máximo de 2 metros, ¿ya? Y aquí se aplica el principio de superposición, que es el cálculo de cada uno de estos asentamientos, la sumatoria de todos estos va a dar el asentamiento total, ¿ya? El principio de superposición. Entonces, esa es una consideración. Tomar en cuenta estratos no mayores a 2 metros o subdividir en estratos no mayores de 2 metros el estrato de arcilla que se está estudiando. Lo segundo es que en cada uno de estos subestratos debe corresponderle un índice vacíos y un esfuerzo efectivo inicial para ingresar en estas ecuaciones, que representen a cada uno de estos subestratos. Y eso implica calcular en el punto medio de cada uno de estos subestratos sus valores de índice vacíos y sus valores de esfuerzo efectivo inicial, ¿ya? Como también el valor del esfuerzo de preconsolidación o los valores de OCR para poder determinar si son suelos normalmente consolidados o sobreconsolidados. Sin ese dato, no se puede proseguir, ¿no? Para poder asumir si se utiliza esta ecuación o esta ecuación. Les voy a abrir, lo dejan decir. No. Ahí déjenlo. ¿Falta más? Sí, falta. Ya tráiganlo todo ahí y cuando acabe clase les digamos de nuevo. Sí. Y entonces hay que tener conocimiento de estos datos para cada uno de estos subestratos para poder determinar, por ejemplo,
que en este primer estrato el suelo es un suelo sobreconsolidado, y el incremento y el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos es menor al esfuerzo de preconsolidación representativo de este subestrato. Por lo tanto, aquí se utilizaría esta ecuación. Pero ¿qué pasa en este otro estrato? Es un suelo sobreconsolidado, pero el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos supera el esfuerzo de preconsolidación, por lo tanto, en ese subestrato hay que utilizar esta ecuación. Y mucho más abajo, el suelo es normalmente consolidado. El suelo es normalmente consolidado. Por lo tanto, aquí se tiene que valorar el asentamiento odométrico con esta ecuación, ¿ya? Entonces, depende de los datos. Y aquí hay que valorar el incremento de esfuerzos representativo para cada uno de estos estratos. Ya recuerden que en el capítulo 1 hemos visto que la fundación genera un incremento de esfuerzos que va variando con la profundidad y más o menos tiene esta forma acampanada, y a medida que se va profundizando, pues se va disminuyendo hasta convertirse en cero, ¿ya? Entonces, aquí el texto presenta dos formas de poder representar el incremento de esfuerzos representativo de cada uno de esos subestratos. Una es esta, que es la media ponderada, ¿ya? Que es una ecuación bastante compleja, ¿ya? Y la que más se ajusta, digamos, a la parte práctica es esta media armónica de Das. Que dice que el incremento de esfuerzos promedio en cada subestrato es esta ecuación, ¿ya? Que dice que en cada uno de estos subestratos hay que identificar 3 puntos, que es el incremento de esfuerzos en la parte superior del subestrato, en la parte superior, en la parte media y en la parte inferior, ¿ya? Estos 3 incrementos de esfuerzos. Y el incremento de esfuerzos promedio, el que entra a las ecuaciones, el que representaría a todos esos incrementos, sería dado por la siguiente ecuación. El incremento de esfuerzos en la parte superior más 4 veces el incremento de esfuerzos en la parte media más el incremento de esfuerzos en la parte inferior dividido entre 6. Es un promedio ponderado, podríamos decir, ¿ya? Entonces, esto hay que hacer para cada uno de estos subestratos, ¿no? Poder calcular su propio incremento de esfuerzos, sus propios esfuerzos efectivos iniciales, sus propios esfuerzos de preconsolidación, tener como dato, para poder calcular en subestratos no mayores a 2 metros. ¿Se entiende?
¿Alguna pregunta? Ya. Un problema es el índice vacíos, ¿ya? El índice vacíos. Y el índice vacíos usualmente se calcula en un solo punto porque se extrae muestras de suelo en un solo punto y se saca parámetros de un solo punto, ¿ya? Y para eso hay un procedimiento para trasladar los resultados a otras profundidades. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase con calma. Voy a subir estas ecuaciones en un formato PDF para que ustedes puedan verlo y puedan poder estudiarlos, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿Consulta con respecto a la materia? Ya. Aquí quedaríamos, tengo una reunión, ya, el día sábado en hora de clases. Continuamos. Gracias, hasta luego.